Vamos a comenzar. Primero, para mencionar que esta charla está organizada por la Asociación de Estudiantes de Física y Nanotecnología de la Universidad Yachtay. Les agradecemos a todas y todos su presencia. Hoy tendremos la ponencia titulada El comercio de fauna silvestre en tiempo de COVID-19, con enfoque en el tráfico de fauna silvestre en Ecuador y otros países megadiversos de Latinoamérica, y su relación con la pandemia que estamos atravesando, considerando el antecedente que el COVID-19 se expandió desde un mercado de animales en China. De manera muy comedida, les vamos a pedir que nos ayuden apagando sus micrófonos para evitar cualquier interrupción. Si tenemos consultas o dudas, nos pueden ayudar escribiéndolas en el chat, ya que al final de la ponencia tendremos un espacio de preguntas, y estas serán resueltas en el orden que se van a ir presentando en el mismo. La conferencia de hoy estará a cargo de la distinguida doctora Sabina Caula, licenciada en Biología y máster en Ecología en la Universidad Central de Venezuela. Ha completado su doctorado en Biología de la Evolución y Ecología en la Universidad de Montpellier, Francia, con más de 30 años de trayectoria como investigadora. Actualmente es docente investigadora en la Universidad Estatal de Bolívar, fundadora y presidenta de la editorial científica universitaria RAICO. Su dinámica carrera incluye su participación como editora en libros de investigación, proyectos de investigación, entre los cuales tenemos, por ejemplo, la creación del museo en la Universidad Técnica del Norte para brindar un servicio científico, técnico, educativo y de salud a toda la zona norte del Ecuador. Proyectos como homogenización taxonómica y funcional de las comunidades de aves urbanas en América Latina, socialización y transferencia de conocimientos sobre los ecosistemas vulnerables, especies endémicas y las especies en vía de desaparición en la isla de Margarita, entre muchos otros proyectos más. Se desenvuelve igualmente como asesora científica de libros, artículos y proyectos de investigación, fotógrafa científica con más de 20 fotografías publicadas en distintas revistas internacionales. Entre sus distinciones, ella tiene un puntaje de ResearchGate de 14.98, un índice H en Google Academic de 7, es editora adjunto de la revista Urban Naturalist, tiene mención honorífica en su tesis de maestría y de doctorado, y bueno, entre muchos más, pero ahora le doy paso a la doctora Sabina. Muchas gracias por estar aquí presente y es un gusto contar con usted en este momento. Ah, muchas gracias a la Asociación de Estudiantes de Física por haberme invitado. Para mí es un honor conversar con ustedes sobre este tema. Muchas gracias por tan extensa presentación. Y bueno, vamos a comenzar con esta charla. Como bien dijo Michelle, el comercio de vida silvestre en tiempos del COVID es el título de esta charla, y nosotros sabemos que el COVID se expandió desde un mercado de animales en China, pero el comercio de vida silvestre se practica también en nuestros países. Quiero empezar por hacer una reflexión sobre algunas cosas que nos hemos dado cuenta en esta pandemia, y una de ellas es que efectivamente hay una gran falta de conocimientos en el área de ciencias, en el público general, que podemos extender incluso hasta algunos mandatarios de algunos países, ¿no? Esa falta de conocimiento científico, del cual yo me siento responsable, porque los científicos deberíamos hacer mucha más divulgación, porque es una cosa que hemos visto que es extremadamente necesaria en momentos de crisis como esto, ha hecho que la gente quiera tener chivos expiatorios. Entonces la culpa de toda esta crisis es de los chinos, definitivamente. Los condenamos porque tienen mercados de fauna silvestre, se comen a los gatos y los perros, son crueles con todos los animales. También le damos una connotación política, entonces porque son comunistas, etcétera, etcétera. Tenemos la excusa perfecta para desencadenar todos nuestros miedos, para utilizar todos nuestros clichés, etcétera. Y en verdad, cuando empezamos a obtener más información que nos las da la ciencia, nos empezamos a preguntar si en verdad somos tan distintos. Entonces, hemos convivido con enfermedades provenientes de animales silvestres desde hace mucho tiempo. Desde que se inició el proceso agrícola, que empezamos a agruparnos los seres humanos
en comunidades empezaron las pandemias, o más bien los contagios, porque no eran de una extensión tan grande, ¿no? El COVID es uno más en la historia de la humanidad. La Organización Mundial de Sanidad Animal en el 2010 se refirió a esto de esta manera: en los últimos 60 años, al menos 144 enfermedades humanas derivadas de patógenos presentes en animales silvestres, lo que llamamos enfermedades zoonóticas, se han convertido en problemas serios de salud pública. El COVID no es el primero. En este trabajo de Gullheis y Goutach, publicado en el 2005, se hace una recopilación de los patógenos presentes en humanos hasta ese momento, ya hay más. Ellos relatan, comentan ahí que hay 1.407 patógenos entre bacterias, hongos, helmintos, virus y protozoos, de los cuales cerca del 60% son zoonóticos, es decir, provienen del contacto de humanos con animales silvestres. El reservorio de esos patógenos son animales silvestres. Entre esas 1.407 patógenos, 177 han causado enfermedades nuevas o emergentes, y de esos 177, 77, o sea, más del 30%, casi el 40%, le han causado virus de ARN, que son los que dominan este grupo de enfermedades emergentes de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, como el que produce el HIV o el SARS, ¿no? Esto tiene una razón: los virus de ARN tienen un material genético más sencillo. El ARN es una sola cadena en comparación con el ADN, y tiene una tasa de mutación más alta, lo que permite un proceso evolutivo para saltar de una especie a otra más rápido. Del 90% de estos patógenos zoonóticos, el 90% no son altamente transmitibles en las poblaciones humanas, lo que nos ha salvado de muchas otras pandemias, afortunadamente, ¿no? Otra de las conclusiones de este trabajo es que, y que me parece muy importante a mí, es que el índice de aparición de enfermedades se ha incrementado en los últimos 60 años. ¿Por qué será? Vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades zoonóticas. La viruela, por ejemplo, producida por el virus, variola virus, la especie silvestre que es el reservorio de esa enfermedad, de ese virus, donde originalmente estaba, son los roedores. Y ese virus apareció en el noreste de África, o no se sabe muy bien si el noreste de África o en la India, o del noreste de África fue llevado a la India a través del comercio hace 10.000 años. El mal de Chagas, producido por un protozoario llamado Trypanosoma cruzi, está presente en una amplia variedad de animales silvestres, es una enfermedad endémica de América del Sur, y ya en momias encontradas hace 9.000 años estaba el Trypanosoma cruzi, momias de seres humanos. La rabia, producida por el virus de la rabia, que afecta a carnívoros y murciélagos, que son las especies reservorio, apareció en Europa hace 4.000 años. La peste negra, que diezmó a 1/3 de la población humana, producida por la bacteria Yersinia pestis, su huésped original son las ratas negras. Esa pandemia partió de China en el siglo XIV, ¿no? Y así vemos la fiebre amarilla, el SIDA, con los dos tipos de agentes patógenos, VIH1 y 2, que proviene de los chimpancés y que apareció en la República Democrática del Congo, y uno de los últimos, el ébola, con 5 tipos de virus distintos, cuyo reservorio de murciélagos de la fruta y mono apareció en Sudán y en la República Democrática del Congo, y ayer oí que hay otro brote de ébola nuevo, ¿no? Entonces, como vemos, esto no es nuevo, y no es la primera vez que aparece una enfermedad zoonótica en la especie humana, ¿no? Los patógenos de las silvestres también afectan a los domésticos, y esos domésticos nos pueden afectar a nosotros. El ejemplo clásico de esto es la influenza A, o que llamamos gripe aviar o gripe porcina. El reservorio original de esta enfermedad son las aves acuáticas silvestres. Estas aves son migratorias. Estas aves anidan o se reproducen en el norte de Canadá en el verano estacional de ese país, y para el invierno migran hacia el sur y llegan hasta la Argentina. Entonces recorren todo el continente americano.
El patógeno que produce esta enfermedad es un ortomixovirus. Hay varios subtipos, algunos atacan a las aves, otros a los cerdos, caballos y perros. Los que están en rojo también han contagiado a los seres humanos, ¿no? Los afectados son toda esta clase de animales, aves de corral, cerdos, caballos, perros, los humanos. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1878, pero como zoonosis, como enfermedad que afecta a los seres humanos, se presentó la primera vez en Hong Kong en 1997 y después en México, Estados Unidos en el 2009. Entonces, si bien esto es un problema que nos afecta también a los seres humanos, aquí hay un control sanitario. Ese control sanitario nos permite tener un control sobre las tasas de contagio, un control sobre la medicación, etcétera, etcétera. En este mismo trabajo de Gulhais y Goutach, estos autores asoman las principales causas de las emergencias y reemergencias de patógenos humanos. Y las jerarquizan, las ponen en un orden de jerarquía. Ese orden de importancia está referido al número de especies patógenas asociadas con la causa en particular. Fíjense que la primera es los cambios en el uso de la tierra para urbanizar o para expandir todo el proceso agrícola, ¿no? Están los cambios de demografía, salud precaria en la población que tiene que ver con pobreza, malnutrición, etcétera, hasta el cambio climático, ¿no? Esta primera causa, los cambios en el uso de la tierra, es decir, la intervención de los seres humanos en los ecosistemas, también está asociada con un mayor número de enfermedades zoonóticas, o sea, de enfermedades que provienen de animales silvestres. ¿En qué radica entonces el problema principal? Nuestra especie, Homo sapiens, es una especie omnívora, generalista y oportunista. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros nos comemos todo lo que se nos pasa por delante. No somos animales especializados como, por ejemplo, puede ser un colibrí que necesita néctar o que necesita, bueno, cualquier otro animal, por ejemplo, las ballenas, algunas especies de ballenas que necesitan plantas. No, nosotros podemos aprovechar casi cualquier alimento que se nos presente. Esto, en general, las especies generalistas y oportunistas son exitosas en términos evolutivos. Y nosotros hemos sido terriblemente exitosos. Y digo terriblemente porque nos hemos reproducido de forma desmedida y ahora nos comemos todo. No nos alcanzan los recursos que hay en la Tierra. No contentos con eso, además nuestro raciocinio nos permite no solo adaptarnos al ambiente en que vivimos, sino transformar ese ambiente para que se adapte a nosotros, a nuestro confort. Y eso afecta a otras especies que nos rodean, ¿no? Entonces, el problema principal está asociado justamente a estas causas. Si nosotros vemos el registro paleontológico, podemos ver que hay al menos 5 grandes vacíos de registro de especies, ¿no? Esos vacíos se refieren a 5 extinciones masivas de especies. También hay 10 extinciones menores. La última de esas extinciones la conocemos todos, que es la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años en el Cretáceo tardío, ¿no? Pues nosotros somos los protagonistas de la 6ª gran extinción de especies en el planeta, lamentablemente. En los últimos 100 años, más de 400 especies de vertebrados se extinguieron, que en el curso normal de una evolución eso hubiera tardado al menos 10.000 años. Esta pérdida de diversidad que estamos ocasionando nosotros altera el funcionamiento de los ecosistemas, pero no es una cosa, pudiésemos decir, bueno, pero si esas especies silvestres nos enferman, el contacto con ellas está malo, vamos a destruir todo eso y se acabó. Pues no, la destrucción de los ecosistemas es algo que nos afecta directamente a nosotros. Las funciones en los ecosistemas son muy importantes para nuestra especie. Funciones de regulación de procesos ecológicos tienen que ver con regulación climática, con control de ciclo de nutrientes y con control hidrológico. Eso quiere decir que nuestro alimentación, nuestra posibilidad de tener agua disponible, etcétera, depende de esta función de regulación de procesos ecológicos sea sana en los ecosistemas, por decirlo de alguna manera. También hay funciones de sustrato, o sea, todas las condiciones espaciales para mantener la biodiversidad la aportan los ecosistemas, funciones de producción.
La capacidad de crear de biomasa, de la cual se derivan nuestros alimentos, tejidos, medicamentos y muchas otras cosas más, depende de los ecosistemas. Y todos los procesos de producción industrial en el mundo dependen en última instancia de la biodiversidad. Y funciones de bienestar que también son importantes, que están asociadas con el placer en los seres humanos, las actividades recreativas, las relaciones culturales con la naturaleza, etcétera, que ya se conoce desde hace mucho tiempo que son fundamentales para el bienestar de los seres humanos. La alteración de los ecosistemas que nosotros estamos produciendo también nos acerca más a los patógenos. Yo les pregunto, o pregunto en general, vamos a imaginarnos que estamos con un grupo indígena en el Amazonas, cualquiera, en Ecuador o cualquiera de los otros países, que están relativamente aislados, y tenemos que permanecer una semana ahí. Tenemos que comer, que es lo que normalmente hacen estos grupos indígenas: salen, cazan, traen la comida, la preparan, consumen, recolectan material vegetal que consumen o pescan, etcétera, y consumen esos animales. No tienen un grupo de animales cautivos, el gran grupo de animales cautivos en reserva. En general, las relaciones con la naturaleza son mucho más respetuosas y conservan esas especies de las cuales se alimentan. Comparemos ese estilo de vida, que no digo que es el que tengamos que tener, pero lo comparemos con ir al mercado de Amazonas aquí en Ibarra. Voy a plantear una situación hipotética. Está la señora que vende los cuy, con 20 cuys en una jaulita. Abajo está la jaula de los pollos. Y al lado está la verdura que ella vende junto con la fruta que nosotros nos comemos sin cocinar, nos las comemos crudas, y la pulpa de la fruta que saca para que hagamos el jugo. Y en al lado está la señora que nos vende los quesos, y del otro lado está el señor que nos vende los animalitos como mascotas. ¿En cuál de las dos situaciones será más fácil que un ser humano se contagie de un patógeno de cualquiera de esos animales? De un virus, de una bacteria, etcétera, que esté infectando cualquiera de esos animales, que uno de esos patógenos salte a un ser humano. Bueno, el tener ecosistemas sanos y mantenerlos, el ser respetuoso con la naturaleza, causa un efecto de dilución, porque se aumenta el número de especies en la cadena de contagio, y por otro lado se produce un efecto de contrafuego natural provocado por esa alta diversidad genética si la mantenemos realmente en el ambiente donde estamos, que es lo que pasaría o lo que pasa con estos grupos indígenas, por ejemplo, que están aislados y que mantienen su entorno natural, porque además, bueno, hay una relación espiritual, hay más respeto, etc. Eso por un lado. Y por el otro lado, fíjense, yo vivo aquí en una casa en donde hay un jardincito en la entrada, pequeño, y todos los días entran estos pequeños insectos isópodos, que los llaman aquí cochinillas o bichos bola. Entran como 10 o 12 a la sala de la casa. Este jardincito tiene pasto que es cortado cada mes y medio, cada 2 meses. En el momento que viene el empleado y corta el pasto, al otro día tengo 100 bichitos bolas en la sala de mi casa. Su ambiente fue alterado, su ecosistema fue alterado y la distribución de esa especie cambió. El contacto, ese cambio de la distribución de la especie, porque nosotros estamos alterando el medio natural, facilita el contacto de animales silvestres con humanos. Imagínense que esos bichitos bola transmitieran algún tipo de enfermedad, ¿no? Y esa transmisión de patógenos, por lo tanto, puede producir pandemias, ¿no? El tráfico y comercio ilegal de vida silvestre es parte de esta destrucción de los ecosistemas, y una parte bien importante, porque aparte de la destrucción y fragmentación de los hábitats naturales, es la segunda amenaza a la vida silvestre. ¿Okay? Pero además, que es lo que agrava el problema, es el cuarto actividad ilegal con mayor rentabilidad en el mundo, después del tráfico de drogas, después del tráfico de armas y del tráfico de seres humanos. ¿Okay? El tráfico y comercio ilegal de vida silvestre consiste en, bueno, atrapar animales en sus ambientes naturales. Son especies que muchas veces no se reproducen en cautiverio y por eso los van a buscar a sus hábitats naturales.
entre ellos muchos loros, que la gente cree que se adaptan fácilmente a convivir con la gente, cuando en verdad la mayoría de los loros no se reproducen en cautiverio, lo que quiere decir que no se adaptan. Estos animales son llevados a mercados legales o ilegales, donde son vendidos como mascotas, alimentos o medicinas tradicionales. En este proceso, un porcentaje muy alto de animales mueren. En aves, en los loros, a veces son de cada 10, 9. En otras especies lo soportan mejor, pero podríamos decir que más de un 60% de los animales mueren, porque además el sistema de transporte, como es un comercio ilegal, pues bueno, tienen que esconder a los animales, etc. Y los que permanecen vivos son mantenidos en condiciones deplorables. Aquí, señores, no hay control sanitario, muy distinto con los animales domésticos, ¿no? Entonces, en este informe que estoy poniendo aquí, hay uno que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNE por sus siglas en inglés, y la Organización Internacional de Policía, la Interpol. También hay uno publicado en el 2016. Podemos ver, yo extraje algunas cosas de este informe para que veamos la gravedad de lo que es este comercio ilegal de vida silvestre y la gravedad que es para nuestros países sobre todo, ¿no? Si quieren, para lo que no les gusta leer tanto, este informe publicado en 2018 con los mismos datos, es tipo infografía, que también toda esta información la pueden obtener de internet, es totalmente gratuita, ¿no? Fíjense, en este informe relatan que la delincuencia internacional organizada en el área ambiental involucra 5 áreas principales: tala ilegal y deforestación, la pesca ilegal, comercio ilegal y caza furtiva de vida silvestre, minería ilegal y vertidos ilegales y comercio de residuos, ¿no? Los 3 primeros involucran vida silvestre y tienen una rentabilidad de 48 a 153 mil millones de dólares al año. Como esa es una plata que ninguno de nosotros generalmente en el área de ciencia va a tener en su cuenta bancaria, nos es difícil imaginarnos esa cantidad. Entonces vamos a compararlo con algo. El Producto Interno Bruto de Ecuador en el 2018 fue de 180 mil millones de dólares. ¿Sí? Es la rentabilidad que da esta actividad ilegal al año. O sea, el valor de la economía total de un país en un año. ¿Okay? Además de que es muy rentable, como están viendo, no solo eso, sino que afecta enormemente a las economías sobre todo los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque estas ganancias van a pequeños grupos criminales y no queda nada en los países donde se extrae la vida silvestre. O sea, que no se pagan impuestos, no hay ningún tipo de comercio interno que el país pueda regular, etc. Entonces, además de que no da ganancias a los países, a los estados en donde se está extrayendo esa vida silvestre, que al fin y al cabo pudiese ser ganancias para todos los habitantes de un país, acaban con la biodiversidad de los países y acaban rápidamente y en gran medida, ¿no? Entonces es verdaderamente grave. Este problema es tan grave que en el 2009 se creó el Consorcio Internacional para combatir el delito contra la vida silvestre. Ahí están las siglas en inglés, en donde participa la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, el CITES, que es el que normalmente debe regular este comercio en el mundo para proteger el comercio legal, ¿no? Para proteger justamente a las poblaciones de estas especies. La Organización Internacional de Policía Criminal, o la Interpol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, fíjense, contra la droga y el delito. Ya vamos a ver por qué el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas. En este afiche que sacó el Programa de las Naciones Unidas Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, podemos ver que alrededor de 350 millones de plantas animales son vendidas en el mercado negro cada año. Pero eso no es lo peor. Es que el comercio, por ejemplo, ilícito de madera está totalmente relacionado con el comercio de drogas. Incluso son los mismos grupos y utilizan las mismas rutas. En África, por ejemplo, es bien común que el crimen organizado, y los grupos terroristas se financien con la venta
de vida silvestre de manera ilegal. Entonces, para darles otro numerito para que vean la importancia de este problema, hace 2 años se formó una coalición entre varios grupos ambientalistas para acabar con el tráfico de fauna silvestre en Internet, el World Wildlife Foundation, Traffic, etcétera, la Fundación Internacional para el Bienestar Animal, y se pusieron de acuerdo con 34 empresas que tienen plataformas en Internet, Google, eBay, etcétera, Facebook. La idea era remover de esas plataformas todos los anuncios que tenían que ver con el comercio de especies amenazadas. Bueno, en 2 años removieron 3.335.381 anuncios, o sea, 1,5 millones por año, de anuncios de venta de especies amenazadas, ¿no? Esta organización Traffic dice, basta que un animal se ponga de moda en el mundo para que inmediatamente disminuyan sus poblaciones en todo el planeta. Este mapa que está aquí, que no quiero que lo entiendan, que es un mapa que se ve bien complicado, son las rutas de tránsito del crimen ambiental organizado, publicado por la Interpol en el 2018. Esto hay que sentarse y verlo con calma, cada uno puede verlo, las personas que le interese en estos informes que les refiero aquí. Sin embargo, vamos a hacer un análisis general, yo les hice un resumen. Los países que están rodeados de rojo son los países en donde se hace la extracción. Eso es parte de Sudamérica, el sur de África y algunos países del sur de Asia, norte de Australia. Los países de tránsito, México y Centroamérica, China y países africanos, y los países de destino de todas estas especies silvestres son Estados Unidos y Canadá, Europa, China y Japón. Esos son los países en donde hay un porcentaje de la población alto que tiene un ingreso per cápita alto también que permite comprar estas especies. Fíjense, el tráfico va desde los países en desarrollo que son mega diversos, ya vamos a ver qué es esto, hacia los países desarrollados. ¿Okay? Es un resumen un poco de este mapa tan complicado que vemos aquí. Que también ese mapa, si lo ven después con calma, incluye el tráfico de personas. ¿Okay? ¿Qué es un país mega diverso? En el mundo hay 17 países megadiversos que tienen el 10% de la superficie terrestre y albergan el 70% de toda la biodiversidad del planeta. ¿Okay? El criterio principal para que un país sea megadiverso es que tenga al menos 5.000 especies de plantas endémicas. ¿Qué es una especie endémica? Fíjense, este caballero que está aquí es estrella de garganta azul, Oriotoquiles cyanolemus, es un colibrí, este es el macho, la hembra es mucho menos vistosa. Esta belleza fue descubierta en el 2017 aquí en Ecuador. Entre las provincias de Oro y Loja solamente ha sido observado en 5 localidades, y mire que aquí se conoce bien la bifauna en este país. Él vive en ese sitio específico, es nativo de esa región. Si ese animal desaparece ahí, desaparece de la faz de la Tierra. Eso es una especie endémica, una especie que tiene una distribución restringida. Este animalito está en peligro crítico porque su hábitat está siendo deforestado en este momento. ¿Okay? Entonces vuelvo a los criterios principales para ser un país megadiverso, al menos tener 5.000 especies de plantas endémicas y tener ecosistemas marinos dentro de su frontera. Por eso es que Bolivia no está incluido ahí. Fíjense, los que están en verde son los países megadiversos, y estos círculos rojos que yo marqué son los países donde se extrae la mayor cantidad de vida silvestre para el tráfico ilegal de estas especies. ¿Okay? 6 de los países megadiversos están ubicados en el neotrópico, son Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. ¿Okay? Ecuador es el más pequeño dentro de esta lista, que son los 10 primeros, sin embargo es el 7º en número de especies de plantas vasculares, el 6º en número de especies de mamíferos, el 3º en número de especies de aves, el 7º en número de especies de reptiles, y no veo la última partecita, déjenme ver un momentico, y el 3º en número de anfibios. ¿Ok? Estos números van cambiando. Ayer vi que en el río Napo ya descubrieron, tienen una especie nueva de araña, y una de murciélago y otras, etcétera. Este colibrí es del año 2017, pero lo que no va a cambiar es que Ecuador va a estar siempre entre los 10 primeros.
Pero además de eso, si nosotros calculamos el número de vertebrados por kilómetro cuadrado de superficie en Ecuador, Ecuador es entre todos los países megadiversos, pero Ecuador tiene el primer lugar, es decir, tiene el mayor número de especies de vertebrados por kilómetro cuadrado, por superficie. En los invertebrados no hay datos precisos aquí en el país, pero en una hectárea que se muestró en el Parque Nacional Yasuni, en el Amazonas, se encontraron 60.000 especies de insectos nada más. Okay. Ecuador es el país que tiene la mayor cantidad de especies de mariposas, alrededor de 4.000. Es el país que tiene la mayor cantidad de especies de colibríes y la mayor cantidad de especies de orquídeas del mundo entero. Entonces, ¿cuánto estamos protegiendo en estos países megadiversos en área? La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza recomienda 10% de la superficie total de cada país debe estar protegida. Ecuador tiene el 19% de su superficie. Bolivia, Perú, Venezuela Bolivia, Perú y Venezuela el 17%, Colombia el 10% y lamentablemente Brasil el 7% nada más, de los cuales solamente 3% son protegidos por el Estado. Los otros tienen otras figuras. Es lamentable porque Brasil es el país que tiene la mayor superficie de bosque amazónico, ¿no? Algunas estadísticas de las extracciones. Bueno, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza reporta que hay 9.600 especies de aves que son parte del tráfico ilegal. Este afiche de tráfico podemos ver datos sacados de los informes de ellos, que 253.934 loros fueron exportados desde países amazónicos entre el 2000 y el 2013. Por país, algunos datos nada más. En Perú, que la venta de aves y comercialización internacional está permitida, se exportan alrededor de 37.000 individuos, aves, loros, por año. Colombia, mercado ilegal, 30.000 y 50.000 individuos, de los cuales entre 6.000 y 10.000 son aves. En Brasil, 35.000 individuos son vendidos en mercado interno, más lamentable todavía porque no hay absolutamente nada de conciencia dentro del mismo país. Y 15% de estos animales silvestres, de los animales silvestres vendidos en el mundo, provienen de este país, de Brasil. En Venezuela se ha calculado que 200.000 individuos se venden al año, son extraídos de los ecosistemas naturales y se venden, y 404 especies distintas. En Bolivia no hay muchos datos, encontré que hay alrededor de 120 especies distintas que son traficadas, y entre el 2014 y el 2016 se decomisaron 380 colmillos felinos. Imagínense la cantidad de animales. Esto es un depredador que está arriba en la cadena trófica y que la desaparición de él ocasiona enormes daños a cualquier ecosistema. En Ecuador, el Ministerio del Ambiente del año, creo que 2014, si mal no recuerdo, reportó 2.644 individuos. Esta cifra la verdad que no me parece que sea real. O sea, es real en el informe del Ministerio del Ambiente, pero algo pasa aquí. Una de mis hipótesis es que los animales son sacados por tierra hacia Perú y Colombia, sobre todo Perú porque se permite el comercio de aves. Pero este es un número muy pequeño para un país con tanta diversidad. O sea, yo creo que está extremadamente subestimado. En Ecuador existe una conciencia muy grande, probablemente sea por la existencia de Galápagos, de la importancia de la vida silvestre y porque además eso le da vida al turismo en Ecuador. A mí me ha impresionado las visitas que he hecho a algunos parques nacionales porque, bueno, efectivamente parece haber una situación de valoración y un cierto control, pero eso puede ser internamente en el país, pero aquellas organizaciones criminales de tráfico internacional de especies silvestres no van a respetar eso, ¿no? Entonces, por eso es que este número me parece sospechoso. Esto es un poco cómo transportan a los animales para que ustedes vean el nivel de... Estas fotos ni son aptas para niños, es terrible, bueno, a mí me parece terrible. Consecuencias. Vamos a verlo con las aves nada más. Los 10 países con mayor número de especies de aves en peligro de extinción. Aquí están: Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela.
El impacto del comercio ilegal ha sido devastador para la biodiversidad de Sudamérica. Solamente en aves, 733 especies de aves amenazadas, 441 en peligro crítico y en peligro, y 2 extintas, ¿no? Si lo vemos con otros grupos, vamos a encontrar números similares o mayores que estos. Tráfico de vida silvestre y las leyes. Bueno, 3 países amazónicos permiten el comercio legal de aves: Perú, Guyana y Surinam. En el resto de los países está prohibido, pero las leyes, aunque hay una legislación ambiental en varios países, hay legislación ambiental en varios países y leyes y tratados nacionales e internacionales firmados además por todos nuestros países, las penas son irrisorias. Y si yo voy a traficar con droga y me van a meter 30 años a la cárcel, y trafico con fauna silvestre y me van a meter 3, pues obviamente voy a escoger traficar con fauna silvestre, ¿no? Porque las consecuencias son menores. La Constitución de la República de Ecuador tiene al menos 15 artículos que plantean la protección de ecosistemas y biodiversidad en territorio nacional, y tiene una cosa muy particular, que para mí es emblemática, que reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho. Esto yo creo que es único en el mundo. Ecuador pasó con eso de tener una visión antropocentrista, centrada en el hombre, en, el ser en los seres humanos, a una visión biocentrista, centrada en la vida, ¿no? Y en el 2018 se aprobó el Código Orgánico del Ambiente, que recogió una cantidad de leyes sueltas que había por ahí y se organizaron en esta ley. Ahora fíjense, cuando vamos al código, en la parte de abajo, Orgánico Integral Penal frente a los delitos ambientales, los artículos 245, 246 y 247 establecen una pena privativa de libertad de 1 a 3 años a las personas que invadan el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que provoquen directa o indirectamente incendios, que extraigan, recolecten, etcétera, todo lo que tenga que ver con flora y fauna silvestre, terrestre o marítima. Solamente 3 años. En este trabajo de Estefanía Aguirre del 2017 de la Universidad San Francisco de Quito, ella hace un análisis justamente del problema de la proporcionalidad entre la pena, el delito, y el delito que atenta contra la fauna silvestre. Y la conclusión de esta persona es que la pena privativa de la libertad establecida en la legislación ecuatoriana no refleja la importancia constitucional del ambiente como bien jurídico protegido en la Constitución de la República de Ecuador, la gravedad de este tipo de infracciones, ni los estándares internacionales en relación a esto. Entonces, ella incluso comenta que este Código Orgánico Integral Penal prevé sanciones mucho más graves para delitos que involucran otro tipo de tráfico, distinto al tráfico de vida silvestre, ¿no? Entonces, como vemos, América Latina tiene una impresionante diversidad biológica, mientras que sus leyes para protección de especies son muy débiles. Las consecuencias son la grave amenaza para esta valiosa biodiversidad, que ya la estamos viendo. Los traficantes venden un porcentaje de especies a nivel nacional también. Y esto es lo que a mí me parece más grave, porque no tenemos idea de lo que tenemos. La verdadera riqueza de todos nuestros países es esta biodiversidad. También existe un enorme mercado internacional con una alta demanda. Mientras más extraño el animal, mayor es el precio y mayor es la ganancia. Esto justamente atenta contra las especies endémicas. Los mercados internacionales son significativos, con Europa y los Estados Unidos como destinos principales, y el mercado legal a menudo enmascara el tráfico ilegal, con altas cantidades de animales silvestres vendidas por criadores legales. Y es lo que pasa con el problema de Surinam, Guyana y Perú, que pueden sacar estos animales de manera legal. Y muchos de los animales que llegan a estos países llegan de estos otros, de los nuestros, que donde no es permitido, ¿no? Para recapitular y terminar, hemos convivido con enfermedades provenientes de animales silvestres desde hace al menos 10.000 años. Entre los miles de agentes patógenos para los seres humanos, alrededor del 60% provienen de animales silvestres. El COVID no es nuevo. Los animales domésticos también pueden transmitirnos enfermedades. Sin embargo, existen controles sanitarios que ayudan a identificarlas y a contener el contagio. La causa principal de las emergencias y reemergencias de patógenos zoonóticos es la intervención de los humanos en los ecosistemas naturales y la sobreexplotación de recursos, entre ellos el tráfico ilegal de vida silvestre, sobre los cuales no existen controles sanitarios.
El tráfico ilegal de vida silvestre ocupa el cuarto lugar en el mundo con mayor rentabilidad, después del tráfico de drogas, armas y personas, y segundo lugar mundial como amenaza para la vida silvestre. Los países megadiversos, entre los cuales se encuentra Ecuador, son los más afectados por el tráfico ilegal de vida silvestre. Y aunque el tráfico de vida silvestre constituye un delito en la legislación ambiental de varios países y en leyes y tratados nacionales e internacionales, las penas son irrisorias, por lo tanto es un riesgo menor para el crimen organizado. Para finalizar, yo creo que todo lo que yo he dicho hoy evidencia que los chinos no son diferentes a ninguno de los humanos que vivimos en el planeta y todos somos responsables de la crisis que vivimos con el COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sabina, por la charla. Ahora podemos empezar con la ronda de preguntas. Las pueden ir colocando en el chat, o si se les facilita mejor explicar, desenvolverse y explicarla y hacerla, podrían alzar también la manito para quitarles el silenciador del micrófono y puedan decirla más abiertamente. Uy, ¿qué hice? Ya va. ¿Aló? Uy, me fui. No, allí está. Sí, Lo que, se le lo que escucha. quitaste fue lo de la pantalla de compartida. ¿Y ahora qué hago? Que no conozco muy bien Zoom. Ya va, vamos a ver. Déjame ver. Sí estoy aquí, pero entonces ¿por qué no veo? Que si quieres volver a compartir la pantalla, dale como lo hicimos hace ratico. Pero lo que pasa es que no tengo sobre la pantalla ninguno de los comandos. ¿Por qué será? No tengo ningún comando. Allí mueves el mouse, si te aparecen abajo los A controles. ver, no. O donde está la pantalla seguramente tienes, donde está, debe salirte un cuadrito con los participantes. Voy a cerrar un momentico aquí para ver. Sí, sí. Aquí estoy. Okay. Haga aquí, si la indicador descarga, ejecute Zoom. Pero ¿por qué estoy fuera de Zoom? Si tú me estás viendo, ¿verdad? Sí. Déjame. Eso fue que minimizaste la pantalla. Pero lo que no entiendo es por qué no la veo. Está abierta aquí, join a meeting, house a meeting, abrir Zoom meetings. ¿Será? No, estoy abierta, ¿verdad? Sí, es que por eso ya está. Aquí estoy, ya estoy. Perdón, discúlpenme, que es que no utilizo Zoom. Les pido disculpas. Ok. Déjenme ponerles otra vez la presentación. Ajá. Qué lío. Ajá. Bueno, me quedo aquí. No sé Okay. qué Sí. Ajá. Doctora, tenemos una pregunta. Nos dicen, dentro de los países en los cuales la venta de animales silvestres es permitida, ¿existe algún tipo de regulación en el origen de estas especies que evite justamente esta movilización de fauna de países en los cuales el tráfico es ilegal? Sí, bueno, existe el CITES, que es este consorcio que tiene toda la regulación de lo que es venta de fauna y flora silvestre a nivel mundial. Tiene 3 apéndices, o sea, es toda una regulación bien completa, y estos países deberían cumplir, tanto Surinam como Perú, como Guyana. Porque eso es un acuerdo a nivel internacional que es legal para todos los países, ¿no? Si ustedes se meten y buscan los apéndices de CITES, C-I-T-E-S, van a ver cómo están regulados la cantidad de animales que se pueden comercializar, etcétera, para no afectar a las poblaciones justamente, no disminuir el número de individuos en las poblaciones de estos animales. Y dentro de los países debe existir también, yo no conozco en Surinam y Guayana realmente cómo son la legislación, pero me imagino que como están obligados a nivel internacional, pues deben existir acuerdos, leyes, ¿no? En relación a esto.
Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Tiene conocimiento si todavía los circos con animales es un problema en Latinoamérica? ¿Existe alguna ley sobre este tema? Puesto que como se conoce, estos pueden ser también fuentes de enfermedades ya que son tratados de manera deplorable. Mm, Hace mucho tiempo que no veo circo con animales, pero no, la verdad que no sé si en toda Latinoamérica es así. No sé si existe algún tipo de prohibición a nivel internacional, tendría que buscarlo. Gracias. Doctora, yo tengo una consulta igualmente con respecto por ejemplo, lo que sucedió en China. Bueno, se conoce que la cultura también de ellos es también tener una alimentación, por decirlo así, exótica, ¿no? Pero también he leído que algunas de las razones por las cuales aumentó el comercio de fauna silvestre también fue por el hecho de que en China, de que han habido empresas internacionales que están en China y que han comenzado a criar los animales para consumo humano. Entonces, como que esto también ha causado como una competición y una falta ya de trabajo e ingresos para las personas que antes vivían de esto, ¿no? Entonces, o sea, si tenemos esta situación de que ahora para las personas, por decirlo así, sean normales, campesinos, no tienen trabajo, no tienen ingresos, porque esto también se debe bastante a la falta, a la desigualdad social. Claro. Y entonces no tienen esto y buscan estas otras formas de conseguir dinero para subsistir y todo esto. ¿Qué solución habría para este problema? Y aparte, tratando que esto también forma parte de su cultura. Y como se sabe, los temas culturales también son una problemática grande, que es complicado dejar un poco algunas cosas que creemos costumbres y avanzar en nuestra nueva, como que por decirlo así, modernidad. Sí. Interesante pregunta, Michelle. No, no es fácil. Yo creo que una parte es educación, o sea, que la gente conozca de las consecuencias de este tipo de extracción de los ecosistemas de biodiversidad. Por otro lado, dar alternativas económicas, porque yo entiendo perfectamente lo que tú dices. O sea, yo soy una persona de bajo nivel de ingreso y esta extracción de fauna silvestre me permite tener, bueno, un ingreso mayor. Ahí lo hemos estado viendo en Venezuela con la crisis económica que hay, como incluso la gente está empezando a comerse animales que antes no se comían, como los flamencos, por ejemplo. Entonces, claro, se entiende perfectamente que si tengo hambre y tengo que proteger un flamenco, pues voy a tratar de primero saciar mi hambre, ¿no? Entre ellos, bueno, si lo puedo vender y eso me puede dar dinero, pues obviamente. Entonces, bueno, en Latinoamérica obviamente necesitamos una atención a la gente de menos recursos, ¿no? Y una atención real de parte de los estados. Pero además hay otras maneras de aprovechar esa biodiversidad. Por ejemplo, este es un país en donde podía haber un desarrollo de lo que es un desarrollo grande, incluso apoyado por el Estado, de lo que es observación de aves. Esto, y tendría muchísimos turistas de todas partes del mundo dejando plata en el país con una actividad que no daña la biodiversidad. Entonces hay alternativas, la gente no las conoce. Entonces tenemos un problema primero de educación. Después, tenemos un problema con los gobiernos en nuestros países y es obvio, ¿no? Y tenemos un problema con la pobreza, que también tiene que ver con los gobiernos en nuestros países. Fíjate, lo que tú estás planteando es un poco lo que se está viviendo ahora con el problema de la cuarentena. Los gobiernos mandan a la gente a quedarse en su casa. Está bien, parece lógico, pero el 70% de la población de Ibarra vive de lo que vende diariamente en la calle. Con eso comen. ¿Cómo hace que se queden en su casa? Pues si no hay políticas de Estado coherentes que aborden el problema de la pobreza, que aborden el problema de la educación, hace falta mayor educación ambiental a la gente, que la gente comprenda que sí, a lo mejor saqueamos y sacamos todos los logros de aquí, pero va a llegar un momento
que eso altere toda la biodiversidad de nuestros países y ya nadie quiera venir aquí, por ejemplo, en turismo, ¿no? para observar esa bella biodiversidad que tiene Ecuador o Venezuela o Colombia, ¿no? Entonces, hacerle comprender a la gente que tenemos que buscar otras alternativas económicas que no sean destruir el ambiente, que además nos protege de catástrofes, nos protege de las pandemias, nos protege. Pero eso se aprende sencillamente educando a la gente. Y para eso tiene que haber programas de gobierno bien establecidos. Bueno, primero tiene que haber claridad en los gobernantes, ¿no? También con esta pandemia hemos visto que algunos no tienen para nada esa claridad, lamentablemente. Y tiene que haber políticas de Estado para mejorar la economía de nuestros países. Bueno, en China podrá ser un país desarrollado en algunas cosas, pero China es el país en donde se supone que es un Estado comunista, pero es el país donde hay un mercado capitalista más grande del mundo. O sea, que es una cosa bastante complicada, ¿no? Y donde hay una pobreza también bastante grande. Entonces, bueno, son problemas que están de base que no tienen una solución fácil, pero que hay que abordar, ¿no? Yo en Ecuador, como lo hacíamos en Venezuela, educación ambiental. En Margarita se salvaron dos especies de loros justamente por la educación ambiental. Se salvaron de la extinción. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Alexander ahora nos pregunta, ¿sabe cuáles son las sanciones o el trámite que realiza el Ecuador cuando se realiza tráfico de vida silvestre o pesca ilegal a nivel internacional? Y comenta, hace poco se incautó una mercancía de 26 toneladas de aleteo de tiburones en China, pero se llegó a que fue una pesca incidental. Soy de Galápagos y he visto por años cómo el Estado ecuatoriano no tiene mano dura en política internacional, mercancía proveniente del Ecuador. Sí, si vas a aplicar las leyes de Ecuador son 3 años máximo de cárcel. Por eso es que yo comentaba en la charla que son irrisorias las penas en relación al daño que causan, ¿no? Es verdad, por eso fíjate ese número del Ministerio del Ambiente de 2000 y pico de individuos por año, eso es imposible. Aquí hay una extracción mucho mayor en Ecuador. Solo que por alguna razón no es incautada por el Ministerio del Ambiente y por supuesto no puede salir el informe si no es incautado, pero efectivamente me acuerdo de ese caso que comenta Alexander y ahora hay leyes internacionales y esas se aplican a todos los países. Entonces, ese tipo de delitos, si el gobierno de Ecuador los denuncia donde debe denunciarlos, deberían ser penados. O sea, eso no es un accidente, obviamente. Ya estamos viendo los montos en dólares que se mueven en el mundo con el tráfico de fauna silvestre. Entonces, obviamente, eso no es incidental, ¿no? Eso es una tontería decirlo así, más con esa cantidad de millones, miles de millones de dólares, ¿no? Por detrás. No sé qué hace el Estado ecuatoriano realmente en relación a eso, pero sí debería haber una denuncia a nivel internacional. Eso es importante. Debería estar la denuncia a nivel internacional. Doctora, yo tengo una pregunta, quizás un poco personal puede ser, porque aparte de las enfermedades que los animales, bueno, las enfermedades que pueden suceder por este tema del tráfico de animales silvestres, también está el tema de la pérdida de la biodiversidad, la contaminación, o sea, toda la pérdida de servicios ecosistémicos que nos ofrece la naturaleza. Entonces, Ajá. ¿usted cree que una solución podría ser el veganismo? Bueno, fíjate, eso puede ser una escogencia, yo entiendo que eso puede ser una escogencia por respeto a los animales. Ahora, yo te lo digo como bióloga. Nosotros somos omnívoros. Nosotros tenemos una dentadura y un sistema digestivo preparado para comer carne y para comer vegetales también, ¿no? O sea, para comer flora y carne. Pues. Entonces, en términos biológicos,
estrictos necesitamos las dos cosas. Hay maneras de obtener esas proteínas que nos da la carne a través de los vegetales y puede ser una escogencia personal. Ahora, hay maneras de tener esa proteína animal sin dañar los ecosistemas silvestres, que es con la cría de animales domésticos, que es lo que se ha hecho, ¿no? Ayudaría, bueno, probablemente si todos comiéramos un poco menos de carne, tal vez ayudaríamos a que no hubiese tanta contaminación, toda la cría de ganado produce gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Habría que revisarlo, habría que revisar qué es lo que es menos perjudicial para el ambiente. Ya te digo, desde el punto de vista biológico nosotros no somos veganos, no somos vegetarianos, no somos herbívoros. Somos omnívoros, comemos carne y comemos vegetales. Pero puede ser una escogencia de vida por respeto a los animales. Perfectamente entendible. Yo tengo una pregunta que me llegó por aquí, por mi chat, de Mauricio. Dice, el componente del perfil alimentario básico, no solo de los chinos, sino también de nativos en comunidades amazónicas, es el consumo de especies endémicas o en peligro, siendo esos productos elementos básicos de la alimentación. ¿Cuáles podrían ser las estrategias para mitigar este efecto de consumo sin afectar su patrimonio y cultura alimentaria, para que así favorezca la disminución de las cifras expuestas? Bueno, mira, yo haría una diferencia entre los chinos y las comunidades indígenas, por ejemplo, las que están en el Amazonas, porque son comunidades muy pequeñas. Entonces, efectivamente, aunque muchas comunidades consumen una gran cantidad de, una diversidad grande de especies, hay otras incluso que tienen una relación espiritual con algunas especies que no consumen, etc. Habría que estudiar en esas comunidades indígenas caso por caso, ¿no? Porque no son iguales. Esas comunidades indígenas, las pequeñas, las que están, por ejemplo, todas estas comunidades que están aisladas en el Amazonas, son parte del ecosistema. Aunque nosotros somos depredadores, pues ahí hay un equilibrio. Ahí hay un equilibrio. Entonces, yo hasta ahora no conozco, me corriges si me equivoco, pero no conozco casos en donde estas comunidades indígenas pequeñas produzcan un daño ambiental tan grande que desequilibren los ecosistemas. O sea, ellos se sienten parte de los ecosistemas y pues son parte de la cadena trófica que es natural y normal, ¿no? Los chinos es otra cosa, ahí hay otro problema, porque primero que es una población enorme, son muchísimos, incluso han tenido controles en la natalidad y todo, y bueno, siguen siendo miles de millones. Sí tienen costumbres, pero algunas de esas costumbres están basadas en cosas que no son reales. Por ejemplo, el pangolín está casi en extinción, porque supuestamente las escamas tienen efectos en la virilidad y son curativos, no sé qué. No es cierto, eso no es cierto. Entonces, ese tipo de cosas son las que con educación se pueden atacar. ¿Okay? Estás acabando con un animal por una razón que no es una razón de peso, porque es una razón que no se corresponde con la realidad. Un poco, fíjate, esto tiene que ver justamente con eso que decía yo al principio, que me siento responsable porque la divulgación científica es algo importante. Cuando yo leo las redes sociales y veo a veces lo que la gente pone, o hablo con la gente en la calle y oigo algunos comentarios y digo, caramba, hay poco conocimiento científico en el público en general. Entonces, bueno, es importante que nosotros los científicos nos aboquemos un poco a esto, porque muchos de estos problemas que tú estás planteando con información certera, a pesar de que yo entiendo que hay costumbres, se pueden un poco aliviar o ir cambiando con el tiempo. Y yo creo que es importante. No sé si contesté tu pregunta. Gracias, profesora. Tenemos otra pregunta de Estefanía. ¿Conoce algún país con un modelo óptimo en manejo y cuidado de la ecología? ¿Cuál es y qué podríamos replicar? A ver,
Hay países como Costa Rica que, bueno, tienen un manejo de la biodiversidad un poco más como para explotación turística, entonces, bueno, tienen muchos programas de conservación, etcétera. Yo creo que hay buenos intentos en algunos países. Ecuador, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando llegué aquí a Ecuador porque a pesar de yo haber recorrido muchos parques nacionales en Venezuela y que hay gran cantidad de áreas protegidas igual que aquí, etcétera, me da la impresión de que aquí hay como un manejo de las áreas protegidas mucho más fuerte, mucho más consistente, la gente, tal vez por la existencia de Galápagos, que es conocido a nivel mundial, todo el trabajo de Darwin basado en esa isla, eh, el Yasuni, que también a nivel mundial es conocido como una de las áreas más diversas del mundo, etcétera. Tal vez por ese patrimonio, por cierta conciencia, Ecuador tiene muchos adelantos que son dignos de imitar. Entonces, yo creo que en los países de Latinoamérica hay intentos. Desde mi punto de vista, Brasil es el que está peor en eso, ¿no? A ver, un país que sea un modelo, pues la verdad que no se me ocurre ninguno ahora. Mm, sí, a mirar, hay como iniciativas interesantes en muchos de nuestros países, pero tenemos que avanzar más. Si yo fuera el presidente de Ecuador, el 50% del área de Ecuador estaría protegida. Pero bueno, es difícil porque hay otros compromisos, ¿no? Este, entonces, bueno, tendríamos que agarrar como de diversos países diversas iniciativas, ¿no? De protección. Nosotros en Venezuela teníamos iniciativas buenas también. Eh, Estaban empezando, pero bueno, las crisis económicas afectan enormemente todas estas iniciativas de protección ambiental en general. Gracias, profesora. Tenemos otra pregunta de Lady. Cuando uno maneja fauna silvestres, ¿hay protocolos o cuarentenas para evitar propagación de los agentes de los que son reservos ríos? Claro, por supuesto que sí. En el manejo adecuado, consciente, por supuesto que hay protocolo. Fíjense, esa pregunta de Lady me lleva a pensar un poco con esta cosa del mercado de Wuhan y que tienen a los animales que los tratan mal y que están en jaulas y que están hacinados. La gente empezó a soltar los animales, los que tenían aves en su casa. Eso está mal. Eso está mal. Está mal que un animal esté enjaulado. Está mal que por ejemplo, jamás en mi vida se me ocurriría de tener un pájaro enjaulado en mi casa. Pero si lo tengo, no lo puedo soltar. ¿Por qué? Yo no sé qué tipo de enfermedades tiene ese animal. No sé si va a sobrevivir, empezando por ahí. Porque un animal que permanece en custodia de los seres humanos, pues se acostumbra a que le den el alimento. Entonces ni siquiera sé si va a sobrevivir. Pero además los animales tienen patógenos, patógenos que pueden infectar a otros animales. Entonces, nunca se suelta un animal que ha estado en custodia de los seres humanos de esa manera. Si vamos a trabajar en el campo, yo por ejemplo trabajo con aves, a veces tenemos que atraparlas con redes de neblina. Yo uso guantes para eso. A mí me encantan las aves, maravilloso, tener a veces, o sea, a veces hay que atraparlas con redes de neblina porque no queda otra, hay que medirlas, etcétera. Tener un animal de esos en la mano es una cosa impresionante, o sea, son espectaculares, bellísimos, pero yo uso guantes. Entonces, sí hay protocolos de trabajo con animales cuando uno va al campo con los animales y hay que respetarlos, hay que respetarlos. Y hay que respetarlos por este tipo de cosas. Los animales transmiten enfermedades. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? Si hay entre el público.
El silencio. Parece que no. Sí, parece que ya todos estamos listos. Bueno, muchísimas gracias, doctora, de parte de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Física y Nanotecnología y de parte de todos nosotros que pudimos ser partícipe de su charla. Y bueno, creo que los chicos igual la van a compartir en las páginas de Facebook para que más personas puedan escucharle si no pudieron estar ahora presentes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer haber estado aquí, muy interesantes las preguntas, y bueno, a la orden para lo que necesiten con gusto, muchachos. Aquí estoy viendo en el chat la gente agradeciendo. Bueno, gracias a ustedes también, gracias por estar presentes. Gracias, chao Sabrina. Hasta luego.